En este video haremos un reconocimiento de Cinema 4D. Veremos cómo movernos dentro del viewport, cómo utilizar las herramientas primitivas y qué otros atajos tenemos dentro de estas ventanas. Ok, comencemos. Presionando la tecla Alt y con el botón izquierdo podemos rotar dentro de Cinema 4D, es decir, dentro de nuestro viewport. De nuevo, presionando la tecla Alt y el botón del medio, podemos hacer un paneo. Y con el botón del medio, hacia adelante y hacia atrás, podemos hacer zoom. Estos mismos atajos o estos mismos movimientos los tenemos en la parte superior de la ventana. Tenemos para movernos, para hacer zoom, para rotar, y tenemos un cuarto botón que sería el de ventana de perspectivas. Acá tenemos perspectiva, top, right y front. Esto lo veremos más adelante ya con un objeto. Bueno, volvamos a la ventana de perspectiva. En la ventana superior tenemos la parte de herramientas. Tenemos nuestra selección Live, tenemos una selección rectangular, una selección de lazo y una selección de polígono. Bueno, comencemos con la selección Live. Vamos a crear un cubo, simplemente, y vamos a utilizar este botón, que sería volver editable este objeto. Más adelante conoceremos un poco más sobre este objeto y este botón editable. Simplemente vamos a utilizar la forma de puntos, que está acá, y lo que haremos es seleccionar los puntos con clic sostenido, y esta es la forma de selección Live. Vamos a hacer la selección rectangular. Vamos a dar un clic afuera, y vamos a seleccionar la parte de los puntos de abajo. ¿Ok? Simplemente arrastrando con el botón izquierdo generamos la selección rectangular. De igual forma, lo haremos con la selección de lazo. Clic acá y vamos haciendo una especie de dibujo en la pantalla y seleccionamos los puntos. Y al igual que la selección de polígonos. ¿Ok? Cada vez que hacemos un clic es como crearlo en Illustrator y generamos una selección. Hagámoslo de vuelta acá abajo. Perfecto. Hacemos la selección. En este caso hemos utilizado todas las selecciones. Vamos a borrar este cubo. Simplemente seleccionamos este botón y damos suprimir. Ok, vamos a crear un disco para ver las opciones de mover, escalar y rotar objetos. Tenemos nuestros ejes y lo que vamos a hacer es mover, en principio. Si seleccionamos la parte superior, podemos tener los ejes para el movimiento. Vamos a escalar. Tenemos la opción de escalar el objeto de ciertas maneras por cada eje. Esto se ve reflejado más cuando utilizas de pronto un cubo y quieres hacer la escala hacia un solo lado. Entonces, vamos a ir a la selección de escala y puedes escalar todo el objeto de un solo lado. Cuando lo tienes editable, puedes escalar el objeto simplemente del lado que quieres. ¿Ok? Es más que todo para que veamos las opciones que tenemos para movernos dentro del viewport. Mover objetos, escalar y el último sería rotar. Perfecto. Vamos a eliminar acá. Suprimir. Acá tenemos las opciones de los ejes. Podemos activar o desactivar cada uno de estos ejes para que actúe o no actúe de acuerdo a lo que queramos. Acá tenemos la ventana del render. Esta parte es para hacer un render preview. Si damos clic sostenido, tenemos presionado, tenemos varias opciones para hacer render. Esto lo utilizaremos en la parte final del curso. Entonces acá podemos hacer un render y bueno, no tenemos nada al momento, pero si creamos un cubo, hacemos un render región, tenemos el cubo. Perfecto. En esta parte de la ventana tenemos ya para la creación de objetos, spline, modificadores, cámaras, luces y objetos de entorno. Entonces, comencemos con la parte de objetos primitivos.
En la parte de objetos primitivos, si damos clic sostenido, tenemos las opciones de crear un cubo, un cono, un cilindro y estos objetos primitivos que nos da por defecto Cinema 4D. Entonces, comencemos con el cilindro. Cada uno de estos objetos que vamos creando dentro de nuestro viewport se va a ir viendo reflejado en esta ventana a la derecha. Cada vez que creemos un nuevo objeto, si lo movemos, él se va a ver reflejado en la ventana derecha, esfera y cilindro. Y cada vez que lo eliminemos, nos va a desaparecer de acá. Ok. En la ventana inferior vamos a tener las propiedades de cada uno de estos objetos. Entonces, seleccionemos este cilindro. Vamos a tener la propiedad Basic, que es donde podemos cambiarle el nombre a nuestro objeto. Listo, cambiamos el nombre. Acá vamos a tener un par de layers, esto se va a utilizar más adelante para dividir como en capas nuestros objetos. Tenemos visible en el editor. ¿Qué sucede con esto? Tenemos dos opciones más aparte de la de default, que es on, que significa que va a estar siempre visible en nuestro editor, u off, que significa que va a desaparecer en nuestro editor, pero no va a desaparecer de nuestro render. ¿Ok? Entonces, si hacemos un render región, el cilindro va a aparecer. Si lo que hacemos es dar en off en el render y dejar on en el editor, ya no nos va a aparecer en ninguno de los dos, en la parte del render. Perfecto. Esto se utiliza mucho cuando quieres que un objeto aparezca en cierta circunstancia de la animación o desaparezca en cierta parte de la animación. En la siguiente tenemos las propiedades de coordenadas, escalas y rotación. Acá vamos a cambiarlo a ejes. Entonces, si queremos mover el objeto, simplemente con las opciones que tenemos acá arriba, podemos moverlo y acá en la parte inferior se va a ver cuántos centímetros lo hemos movido en cada uno de los ejes, X, Y y Z. Perfecto. Si damos clic derecho sobre la pestaña de abajo, volvemos a la parte de reset del objeto, es decir, a la 0 posición. Esto mismo lo podemos hacer con la escala. Si queremos aumentarlo acá, por ejemplo, 2, se va a aumentar solamente en ese eje y así lo podemos hacer con cada uno de los ejes. Clic derecho y volvemos al reset del objeto. Tal cual, como lo hemos hecho con la escala, lo podemos hacer con la rotación. Si vamos al objeto, vemos que hemos rotado nuestro objeto en el eje Z, lo podemos rotar en el eje Y y en el eje X. Bueno, ahora queremos modificar las propiedades de nuestro objeto primitivo. Esto lo hacemos en la pestaña de objeto. Tenemos el radio, tenemos la parte de altura, tenemos, si damos acá clic en display y en la segunda opción, tenemos la parte de segmentos, cantidad de segmentos que podemos agregarle. Estos son muy importantes. ¿Ok? Y la parte de segmentos que podemos agregarle en la parte superior. Y esto es la orientación de nuestro objeto primitivo, si la queremos cambiar de acuerdo al eje. Tenemos nuestra parte de capas y acá lo que podemos agregar es un fillet, que es simplemente este borde que se está generando acá. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, que es muy importante para que nuestros objetos se vean más realistas. Bueno, eliminemos este objeto primitivo. En la siguiente ventana tenemos toda la parte de spline. Podemos crear un círculo, una estrella, un texto, en fin. Esto los utilizamos mucho más para crear otras figuras a partir de esos splines. En un tutorial más adelante vamos a verlo, cómo crear una figura a partir de este spline utilizando otros modificadores. En el siguiente
tenemos unos modificadores que vamos a utilizar más adelante, que sería Subdivision Surface, un extrude, y en fin, para poder crear formas a partir de esto. El Subdivision Surface, que es el primero y el más común que utilizamos, es quien nos da más subdivisiones a nuestros objetos. Es decir, podemos crear Subdivision Surface, que es acá, y lo que tenemos que hacer para que actúe sobre nuestro objeto es simplemente con el cubo, cliqueando con clic izquierdo, lo introducimos dentro de nuestro subdivision. Y lo que va a hacer él es simplemente hacerlo mucho más suave en todos sus polígonos o crearle más polígonos para darle un poco más de forma. Es decir, que a partir de un cubo podemos crear una esfera como estas. Perfecto. Acá tendremos más modificadores que más los vamos a utilizar más adelante y vamos a conocer cada uno de ellos. Y acá tendremos deformadores. En esta parte tenemos unos objetos muy importantes que son la parte de crear una luz o sky o un cielo como tal, un sol. Eso es para poder hacer la iluminación de un objeto. Podemos crear un piso infinito, que es este. Aunque termine acá, el piso seguirá. Acá se ve gris, pero de pronto si lo hacemos un poco más acá, render región, vamos a ver que en alguna parte se ve negro y acá está el piso. Perfecto. Tenemos las cámaras que podemos crear. Si damos clic acá en este botón, podemos mover con los mismos botones de acá arriba, podemos mover nuestra cámara. Si salimos de ella, vamos a ver nuestra cámara acá. Y en las siguientes opciones tenemos un par de luces. Entonces podemos crear acá una luz y ya vemos que está actuando sobre nuestros objetos. Bueno, como todo programa, tiene su barra de herramientas donde podemos guardar o salvar el objeto o el proyecto. Podemos guardar todo un proyecto con todos los assets que hemos creado, es decir, texturas y luces. En fin, cada una de estas pestañas las iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Los espero en el siguiente video.